¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Ahora nos vamos a ir a un lado más oscuro de la música, a un lado que la verdad a mí me gusta. Es una fusión entre dos géneros musicales que yo adoro, que son tanto el metal como el clásico. Esto vendría siendo más bien como un metal ópera, metal pesado con bel canto. Es una fusión bastante interesante. Es una agrupación muy muy famosa que se llama Nightwish, que ahorita en sus filas cuenta con Floor Jansen, holandesa, que canta divino. Es un monstruo vocalmente hablando, Flor. Y pues bueno, me pidió nuestra amiga Anabel Merino, que me dijo en el mensaje que mandó: oye, Tico, no los conocía, pero los vi y me sorprendió. Es natural, es lógico. Yo también la primera vez que vi a Nightwish, dije, oh, wow, ¿qué están viendo mis oídos y escuchando mis ojos? Es algo bastante impresionante. La calidad, tanto musical, porque la agrupación de Nightwish son puro músico virtuoso, y las cantantes, que ha habido tres en la actualidad, está Floor Jansen, como les digo, y es una virtuosa vocalmente hablando. Yo creo que, siendo sinceros, solamente conozco tres cantantes. Bueno, igual y podría decir que hasta cuatro cantantes en la actualidad que tengan este nivel de virtuosismo, este nivel tan completo vocalmente hablando. El primero sería Mónica Naranjo, que es un monstruo vocalmente hablando. El segundo sería Floor Jansen, esta vocalista de Nightwish. También la de Ginger, pero bueno, más Floor Jansen. Y en tercer lugar, bueno, como tercera propuesta, Huang Xiaoyun, una cantante china que también canta muy al estilo de Flor. Es así muy, muy gótica, muy rockera, pero también muy clásica, y con contextos de la clásica Lolita de anime. No sé, es una cantante muy, muy impresionante que si se ponen a verla a fondo, es algo especial. Huang Xiaoyun. Y en primer lugar, el rey, Dimash Kudaibergen. Yo creo que estos cuatro cantantes son los que realmente a mí me han dejado con la boca abierta en la actualidad. Digo, porque pues ya si nos vamos a cosas del pasado, me impresionó mucho la voz de Freddie Mercury, de Luciano Pavarotti, aunque Luciano Pavarotti estaba encasillado más en el bel canto, ¿no? Pero ya sí, en una cuestión más abierta, más en general, Freddie Mercury. Y les digo, en la actualidad, Floor Jansen, Huang Xiaoyun, Mónica Naranjo, aunque ya no canta tanto, pero también era un monstruo en la voz. Y pues bueno, el rey, Dimash Kudaibergen. Pero pues bueno, vámonos con esta reacción que me pidieron de El Fantasma de la Ópera, que creo que es un tema clásico de Nightwish. Vamos con El Fantasma de la Ópera y vamos a deleitarnos con Floor Jansen, la holandesa, que canta muy, pero muy bien. Flor, Flor. Un signo de alerta. Si nunca has escuchado a Flor, prepárate para sorprenderte. Y una vez te aviso. Which calls to me and speaks my name, and do I dream again? For now I find the phantom of the opera is here. Wow.
Fíjense que ahorita que estoy haciendo como que una conjunción mental de todo lo que estoy percibiendo, esto se me hace, me recuerda muchísimo, desde la primera vez que lo escuché, me recuerda muchísimo Flor, a lo que en su momento fue esta Amy Lee, la cantante de Evanescence. Y también la agrupación me recuerda mucho a lo que pudo haber sido Evanescence si no le hubieran tenido miedo al metal, ¿no? Porque si eran rock, eran nu metal, pero no eran un rock tan pesado, eran un rock más nu metal, su género, nu metal más al estilo de Linkin Park, de Limp Bizkit y todo eso, ¿no? Pero si se hubieran dedicado más al metal, porque Amy Lee también tiene una voz bastante respetable, también podía hacer estas notas, al igual que Flor, yo creo que Amy Lee también ha de ser soprano, y sopranos con rangos muy amplios, por si quieres encasillarla, porque a los humanos nos gusta encasillar las cosas en su lugar, por si quieres encasillarla, Flor, obviamente y claramente es una soprano, pero tiene un rango muy amplio. Le pasa como en este caso a Dimash Kudaibergen, ¿no? Que unos lo encasillan en tenor, otros en soprano, otros en mezzo, otros en alto, otros en contralto, pero nos ha demostrado que también puede ser un bajo barítono, que es algo bastante impresionante porque tiene un rango inmenso, infinito. Es lo mismo que le pasa a Flor, es lo mismo que le pasaba a Amelie, ¿no? Que son cantantes con un rango muy amplio, pero por ejemplo en ese caso Amelie se dedicó más, y le doy las gracias porque a mí Evanescence me encanta, se dedicó más al nu metal, se dedicó más a las baladas como la de My Immortal, que es una de mis baladas favoritas de todos los tiempos. Y pues bueno, eso es más o menos a lo que estaba pensando ahorita, que me recuerda mucho Nightwish, a lo que pudo haber sido Evanescence si se hubieran dedicado más al metal pesado, ¿no? Those who have seen your face draw back in fear. I am the mask you wear. My feet they'll hear your Spirit and my voice, they won't combine. The sound of all the horizon will stand for when all your fantasies you always knew laugh and mystery. we both in you. When in this Discovering when night is mine. The scent of all the other eyes see. When say Mm, ya le salió la soprano que lleva dentro. Kiitos! Bueno, hasta aquí llega este enlace que nos recomendó Anabel Merino. Anabel, muchísimas gracias. La verdad es espectacular. También ahorita que le estaba poniendo atención al bajista, al vocalista masculino de Nightwish,
me recuerda mucho, trae una influencia muy directa y muy visible del cantante, el vocalista principal de Metallica, de James Hetfield. Hace los mismos adornos vocales cuando termina las frases, como el anda, anda, como que todo lo termina así muy al estilo James Hetfield, ¿no? También tiene unos agudos impresionantes, tiene una voz bastante respetable, pero él sí se dedica más 100% a lo que es el metal pesado, ¿no? Y como pudieron ver a Flor en todo su esplendor, sacando la soprano, aparte cantando con notas graves, tiene también un rango, como les digo, muy amplio, es muy digna de ver. Si ustedes quieren que sigamos reaccionando a Nightwish con más temas, déjenme aquí en los comentarios qué temas quieren ver, si me pueden dejar enlace muchísimo mejor, ya sea aquí en YouTube o por Instagram, por donde quieran. Si no lo conocían, se los presento. Nightwish, la cantante Flor Jensen, que es una diosa vocal, y pues bueno, díganme a qué más quieren que reaccionemos. No tiene que ser precisamente música, puede ser cualquier cosa, cine, teatro, televisión, anime, no sé, lo que ustedes quieran. Díganme qué quieren ver, terror, comedia, cocina, no sé, suspenso, lo que sea. Déjenme el enlace y con todo gusto, ya sea aquí en YouTube o en Instagram. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.